Wally, Tonali, buenos días. Bueno, hoy seguimos trabajando con Mendeley, ¿no? Y entonces tenemos aquí a Gaby Angulo desde las playas de Centro Médico, ¿no? Igual Elizabeth y Eduardo, ¿no? Y Raúl, perdón. Las mismísimas playas de Centro Médico, se ven ahí atrás de ellos las palmeras y todo el asunto, las olas del mar, ¿no? Y entonces, pero lo que nos trae hoy, Víctor, es que queremos aprender Mendeley tres cosas. Uno, quiero encontrar un artículo en PubMed, traerlo, meterlo a la biblioteca, después ponerlo en Word y que me quede en Word ya lista la cita. ¿Te parece bien? ¿Estás listo, Víctor? Sí, no. Venga, entonces compártenos la pantalla. Vámonos a PubMed primero. Entonces estamos en PubMed. Él entra a Google de España, pero está bien. Español, o sea, la madre tierra. ¿Ok? Ok. Y entonces vamos a agarrar un artículo que quieras. Un aquí. Sí, por ejemplo, lo que hice primero fue, buscar el artículo que me interesaba. A lo mejor, por ejemplo, este primero. Muy bien. Híjole, ese es del Lancet, se me hace que no está libre. Pero bueno, Está bien. lo que pasa es que yo para poderlo descargar a Mendeley sí necesito el, este, el texto completo porque no me aparece el importer directamente desde el navegador. Sí, Pero bueno, voy a intentarlo por Sci-Hub a ver si lo abre. lo que pasa es que ahí también te hace falta el plugin de Chrome. ¿Estás en Google Chrome? No, de hecho también descargué Google Chrome y a pesar de eso, no se vincula la aplicación. Me pasó algo parecido como con Word. Ya la verdad es que tampoco lo intenté tanto porque para poderlo dejar en Word fue un problema. Ok. Bueno, entonces ya tengo aquí el artículo y lo que hago es descargarlo. Ya una vez teniéndolo en mis descargas, ya tengo abierta la aplicación de Mendeley, que es aquí. Sí. Entonces, para mí se me hace más fácil. Aquí tengo el artículo, lo arrastro hacia este lado, hacia Mendeley, y solito se agrega. Y se agrega la cita como tal. Así es. Y ya, por ejemplo, se sincroniza con Word. Si desde Word quiero agregar ese artículo, ya lo encuentro. Espérame que aquí está Cindy. Ah, no. Muy bien. Entonces es muy fácil. Entonces puedes hacerlo, lo cortas y lo pegas y lo mandas para allá, ¿no? Déjame, Así es. déjame enseñarte. Entonces aquí aprendimos también cómo usar Sci-Hub, en donde nada más cortas y pegas el DOI y listo. Déjame enseñarte otra opción. Sí. Entonces, la otra opción es usar Google Chrome. Entonces, Google Chrome. Entonces, espérame, déjame encuentro. Tucu, tucu, tucu. Uy, Dios, no lo encuentro. Espérame un segundo. Entonces, me voy aquí a Google Chrome. ¿Están viendo mi pantalla, Víctor? Sí, doctor. Sí. Y entonces aquí en Google Chrome tengo estas flechitas. Estas flechitas son para meter los plugins. Entonces, aquí puedo poner esto que se llama extensiones o plugin. Y entonces, yo ya bajé el Mendeley Web Importer al plugin y se pone así. Esto es porque puedo meter páginas de internet completas y meterlas a mi biblioteca. Entonces voy a buscar, por ejemplo, eh, los datos de COVID-19 del gobierno nacional, ¿no?
de COVID-19 de México. Y entonces yo tengo estos datos en donde voy viendo las estadísticas, los casos nuevos, etcétera, etcétera. Déjame ver, aquí está coronavirus, el tablero con geolocalización, ¿sí? Y entonces aquí me vienen los semáforos que tienen las distintas locaciones, ¿no? Entonces aquí lo voy a apagar, pero lo que me está dando es el número de defunciones, la gráfica de casos confirmados, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera citar esta página de internet y lo único que voy a hacer aquí, ¿está viendo mi página? ¿Perdón? No, ya no. ¿No? No. Ya no. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Y entonces nos quedamos en que estoy yo aquí, en esta página, de cuántos hospitalizados, cuántos ambulatorios, etcétera, etcétera. Y yo quiero citar esta página, ¿no? Sobre todo, quisiera citar los rangos de sexo, por ejemplo, ¿no? Porque ahorita que con la pandemia y con los niños, pues todo el mundo está muy preocupado, ¿no? Entonces, quiero citar esta página y lo único que hago es que me voy a este icono, de aquí arriba, ¿lo ven? Y le pongo Web Importer y miren lo que hace. Te pone la dirección de internet como tal, crea la referencia, por así decirlo, y lo voy a meter a mortalidad infantil por COVID, sí. Aquí lo voy a meter. Y ya lo meto a mi grupo y ya quedó. Esa es una muy buena opción. La otra opción es esta que estaba haciendo Víctor en PubMed, ¿no? Entonces está aquí en PubMed y le pone Acute Journal, Acute Kidney. Y entonces en este Acute Kidney Injury, ahí no nos sale el mismo artículo, porque yo puse ensayos clínicos, estaba buscando ensayos clínicos. Entonces, yo aquí pongo este de aquí, digámoslo, y a veces da la opción de que Mendeley lo jala solo. Si no da la opción de que Mendeley lo jala solo, entonces hay que bajarlo, como lo dio él, o ponerle aquí este de aquí. Entonces, a la hora que le doy el icono, Mendeley solito busca la revista, me lo convierte a, a tal cosa. Dice que no encontró el PDF, pero lo que sí me da es el artículo como tal. Entonces, utilizar Google Chrome es muy bueno y poner este plugin es buenísimo, ¿no? Entonces, agreguen ese plugin, esa yo creo que es una muy buena idea. Pero bueno, ya estamos, Víctor, ya lo tenemos en la biblioteca. ¿Aquí vamos todos bien? Estercita, bienvenida. Hola, doctor, buenos días, sí. Sí, hasta ahorita vamos todos bien. Muy bien, entonces, Víctor, le seguimos. Sí, doc. Bueno, entonces, aquí tengo el proyecto. Sí. Así es como ya sale el Word cuando una vez que lo he actualizado Pues últimamente no tanto. y que le pude agregar Mendeley. Al principio no me aparecía la pestaña de este lado. Entonces era un problema porque buscaba la bibliografía y pero como que no había cierta compatibilidad. Sí. Y me sacaba cada rato. Entonces, una vez que abrí la cuenta en Microsoft, bueno, ya apareció esta pestaña. Perfecto. Y ya tengo iniciada la cuenta, por eso es que entra directo, pero si no, me pedirá los datos del Saber, o sea, con la cuenta que me di de alta. Ok, y ahora, ¿cómo metes una cita? Vámonos abajo para intentar meter una cita. Sí. O sea, ya tienes la, el índice, lo tienes ya perfectamente hecho. Entonces ahora vas a meter una cita. Digamos que ahí donde dice Wuhan, China.
Ok, aquí voy a meter una. Entonces, normalmente lo que le hacía era ir aquí en insertar cita. ¿Sí? Ah, mira, esta es la barra que me aparecía cuando no tenía este icono del lado derecho. Esa barra me permitía buscar el artículo, pero a pesar de que lo encontraba en mi biblioteca de Mendeley, no lo lograba ligar. Entonces, al final de cuentas, tuve que descargar esta otra, que es esta otra pestaña, para que aparezca la barra lateral. Ok. Entonces, ya ahorita ya encima aparece la barra lateral. Bueno, ya había seleccionado o había colocado el cursor ahí en China, pues donde Ajá. quería insertar la bibliografía. Ok. O Y sea, pon esa de collapsing. Ajá. ajá, por ejemplo, aquí podría elegir cualquiera de estas. Sí. Si, por ejemplo, decido elegir el de colapsante, Sí. solamente lo selecciono. Si solo es la bibliografía la que quiero insertar, aquí ya mismo directamente le pongo insertar una cita. Si Intenta en meter caso de que tres. quisiera agregar una segunda, la busco, ya que tengo las dos citas, le pongo insertar dos citas o las que sean necesarias. Entonces, por ejemplo, aquí nada más voy a agregar esta cita. Ajá. Le pongo insertar cita y ya me apareció en el texto el número 1, Y se que mueven esto las antes demás. era otra referencia a la número 1, pero como ya la puse primero o arriba o antes, pues ya solito se mueven toda la lista de bibliografía. Y aquí ya nada más le pongo adicionar referencia para que en la parte de hasta abajo de mi texto ya aparezca la bibliografía nueva. Excelente. Muy Por bien. ejemplo, le pongo adicionar referencia y ya si me voy hasta abajo, en teoría tendría que estar perdón, es que es la 1. Collapsing. Ajá. Ajá, la 1 que es colapsante. Ajá. Y aquí está, glomerulopatía colapsante por COVID-19. Buenísimo. Buenísimo. Así es ¿Hasta más o aquí menos dudas? como... ¿Dudas hasta aquí? Almita Vega, ¿estás bien? Sí. Y fíjense que me hubiera gustado que hubieran traído compu para que nos enseñaran cómo se ve también en EndNote. ¿Ustedes cuáles son eh, pues sus recomendaciones sobre EndNote, Eli? Digo, la verdad es que no exploré Mendeley, pero hay un apartado en el EndNote que, bueno, que te va anexando las bibliografías y al lado está la ventanita para verlo en PDF, entonces puedes leer el artículo y todo. Entonces, eso a mí me gustó, esa parte del EndNote. Digo, también pues ya hice todas mis 100 bibliografías, entonces ya los usé más fácilmente, que ya vi que aquí, como usted nos explicó, de vincular las páginas y eso es un poco más rápido, pero pues yo ya tengo más Sí, claro, claro, en ya el echarte para atrás está bien difícil. sí. Oye, ¿y Sí. pagas por ese servicio o cómo es? Sí, fue un pago anual. ¿Cómo de cuánto No es me más o acuerdo, menos? creo que 3,000 o 5,000 pesos. Wow. Bueno, Bueno, para la actualización. Sí, bueno, de tres sí, mil a sí. gratis está cañón, pero bueno, Pero, no hay nada que no salga en un par de consultas. bueno, la ventaja es que, pues bueno, también lo he estado ocupando para los residentes, las tesis, entonces, bueno, le digo, pues ya agarré más práctica en eso, porque sí hemos hecho otras bibliografías. Ah, excelente, muy Sí, bien. ¿Y tú, Gaby Angulo, cuál es tu experiencia con eso? sí. Pues de inicio sí me costó mucho trabajo, doctor, entenderle, pero porque lo que más me costó trabajo fue que primero teníamos la actualización, el programa gratis y después hubo una actualización y entonces no se podía ya actualizar. Entonces yo no sabía eso y hasta que lo pagué ya pude actualizar y todo, hacer todo normal. Entonces ese fue mi problema, que yo pensaba que estaba haciendo las cosas mal y ya no se agregaban referencias en el Word, pero no, era porque ya no había pagado la actualización. Pero Bueno, sí, yo sí, creo que es muy parecido a Mendeley en eso. sí, entonces tenemos ese problema de que hay que pagarlo. Entonces, bueno, entonces es para fifís y para pobres, ¿no? Nosotros los pobres usamos Mendeley y los muy pobres Word, ¿no, Raúl? ¿Cómo? Sí, es que, bueno, con el Word, pues prácticamente lo que hacía es de PubMed, copiar la cita y, o sea, y pegarla en Word.
y ya de ahí se puede como vincular al párrafo donde lo quieres poner, ¿no? Entonces queda ya como ligado y ya si metes cosas antes o después solitas se van acomodando. Sí, Word también es una buena opción, ¿no? Sobre todo ya que estás adelantado, la verdad es que te permite trabajar muy bien. El problema de Word es que no te cambia los tipos de citaciones como Sí, Mendeley. sí, eso no. O sea, Mendeley te la va cambiando a Vancouver o a lo que tú quieras. Entonces, esa es así una, ¿no? Creo que Node también lo hace, ¿no? Sí. Sí, también. Ok, perfectamente bien. Bueno, pues entonces creo que fue un éxito esto de Mendeley, excepto por Almita, pero con Alma vamos a echarle muchísimas ganas. ¿Qué les parece si ahora vamos a trabajar un poco la lectura del trabajo de Víctor, ¿no? Vamos a ver en qué vamos, ¿no? Con el trabajo de Víctor, desde el punto de vista que estamos también en las dos partes, ¿no? En los dos escenarios, que es adelantarnos un poco con Mendeley, pero también ver un poco sobre la escritura, cómo se escribe la tesis, ¿no? Entonces, Víctor, cuéntanos, ¿cómo has avanzado? ¿En dónde vas? La verdad es que pues no llevo tanto, más que nada porque ya había iniciado el texto desde hace tiempo. Sin embargo, yo creo que lo más importante es hacer eso, precisamente la lectura y la revisión para estar ajustando el texto como debe de ser, porque al final del día teníamos bueno, yo tenía otra idea de cómo era la tesis más o menos, cómo tenía que ser, y me pasaron, digo, mi tutora del LIMS me pasó su tesis, cómo era más o menos cómo lo estaba trabajando, entonces sí he tratado de irla adecuando ¿Y a ese y contexto. ya tienes la CIP 14? No, ¿qué es lo que me dio su formato? Pero no sé si sea ese, la A verdad. ver, vamos a revisarla, porque todos tienen que tener la CIP 14. Entonces, esto es así como que muy importante. Si no, ahorita se las mando por WhatsApp. Ok, no tienes la CIP 14. La CIP 14 es un formato tal cual del el poli, donde vienen los simbolitos y viene todo lo demás, y lo tienen que respetar, ¿no? O sea, tienen que respetar ese simbolito como tal. Pero bueno, ahora vamos a empezar a leer el trabajo de Víctor. Si puedes hacerlo más grande, Vic. Sí. Ok, entonces vamos a empezar con Alma. Alma, entonces vamos a leer el título de la obra y vamos a empezar a, pues a criticar, ¿no? A reconstruir. Factores de riesgo para lesión renal aguda asociados a la severidad en pacientes con COVID-19. Ok, aquí, ¿qué es lo que le tenemos que leer a un título, Gaby Angulo? ¿Cómo? Sí, ¿qué es lo que le tenemos que exigir a un título de Que cualquier cosa? ¿Qué tipo de estudio es, no? Ok, según Consort puedo tener, si estoy buscando Consort o Strobe, tendría que tener el tipo de estudio en el título o en el abstract, en cualquiera de los dos lugares. Entonces aquí puede ser que no. Ok, muy bien. ¿Y tú, Lili, qué otra cosa le tengo que exigir a un residente o a una tesis que deba tener en el título? Raúl, Pues desde ahí podemos poner lo del estado basal, maniobra y desenlace, ¿no? claro, claro. Entonces tengo que poner estado basal, maniobra y desenlace, tengo que saber de qué se va a tratar el estudio. Y a partir del título es que se van moviendo todas las cosas. O sea, el título tiene que ser exactamente igual que material y métodos y que todo lo demás. Ok, entonces, Lili, cuéntanos, ¿cuál sería el estado basal, maniobra y desenlace? Los pacientes con COVID-19. Los pacientes con COVID-19 previamente sanos, digámoslo así, o sea, adultos previamente sanos con COVID-19. ¿La maniobra qué es? ¿Cuál sería? Los factores de riesgo Ok, los factores de y riesgo, ajá. desenlace la lesión renal aguda. Y desenlace, ¿cuántos tenemos de lesión renal aguda? Muy bien, muy bien, muy bien. Raúl, cuéntanos, entonces, ¿este estudio es longitudinal o es transversal? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, es transversal, ¿no? ¿Cómo sabes que es transversal? Pues porque, bueno, se van a hacer básicamente las mediciones al inicio, ¿no?
pues bueno, me imagino, cuando los pacientes no tenían el desenlace que sería la lesión renal aguda, sino solamente cuando estaban con COVID. Y después sería cuando, pues bueno, ya los pacientes presentan el desenlace, ¿no? Que sería la lesión renal aguda, ¿no? Entonces serían básicamente esos 2 momentos. Esther, si son 2 momentos, ¿es longitudinal o es transversal? Si son 2 momentos, o sea, llegan los pacientes, buenos días, ¿cómo está usted, señor? Tiene COVID-19, le checo todas las mediciones del riñón y veo que está sano, lo sigo en el tiempo y veo cómo está después. ¿Es longitudinal o es Es un longitudinal. Es longitudinal. Sí, transversal es en un solo momento. Ajá, sí, ¿te quedó claro, Raúl? Sí. Sí, entonces, ¿esto tú cómo lo ves, Esther? ¿Longitudinal o transversal? Es longitudinal. En realidad, el título sí puede darnos esa visión, ¿no? De que son factores de riesgo que se le van a medir a pacientes con COVID. Yo no lo veo, ¿eh? Yo no veo, yo no comparto, Esthercita, tu punto de vista. Yo no sabría si es longitudinal o transversal, ¿eh? Es que no necesariamente el título tiene que avisarnos o informarnos de qué tipo de estudio es. Ya en el resumen es cuando nos damos cuenta de esas. Ay, ok, ella defiende a su amigo Víctor. Ay. Bueno, sí tendría que ver un poquito, o sea, sí tendría que dejarnos ver qué es lo que quiere estudiar, como qué parte es el diseño. Muchas veces se pone 2 puntos encuesta transversal, 2 puntos ensayo clínico, 2 puntos alguna cuestión para que nos deje ver qué es lo que quiere decir. Pero bueno, lo que sí estamos seguros es que lo que quiere, el objetivo del estudio, ¿cuál sería, estimada Alma Vega? Eso creo que sí se ve, el objetivo del estudio. Determinar los factores de riesgo, ¿no? En estos pacientes. Okay. El objetivo de determinar los factores de riesgo. Sí, perfecto. Para lesión renal en COVID. Ok. Bueno, pues vamos a ver, Vic. Enséñanos. Entonces, si quieres, vamos despacito. Entonces, prefecto, viene un glosario, vienen las abreviaturas, el resumen, material y métodos, etcétera, etcétera. Y entonces, después le puso abstract, después de todo eso, antecedentes. Yo aquí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es irle poniendo números. Entonces, por ejemplo, cuando estoy viendo los antecedentes, ese me gusta que sea un 1. Y antecedentes epidemiológicos me gusta que sea 1.1. Y así irlo desglosando para que a mí me quede muy claro hacia dónde va el trabajo, ¿no? Y en el caso de resumen, a mí no me gusta desglosarlo. O sea, resumen va solito, o sea, no necesito antecedentes, material y métodos, porque resumen es de 300 palabras, entonces puede no ir desglosado, ¿sí? Pero aquí es a gusto del cliente, ¿no? Y entonces, vamos a seguirle. Y entonces aquí tendríamos en primer lugar el glosario, ¿verdad? Quién sabe dónde quedó el glosario, pero... Perdón, ahí no he agregado esos apartados, Doc. Digo, nada más que el espacio, pero sí iría el glosario y las abreviaturas. Ok, ahí vayan haciendo poco a poco. Conforme van encontrando una palabra dominguera, la van subiendo, ¿no? Y después aquí, ¿no? Las abreviaturas, por ejemplo, aquí tienen ya LRA, ponle si quieres LRA. Después lo vas abriendo un poco más. Ponle ahora abajo el IMSS. ¿Dónde quedaría el IMSS? Ah, pues padrísimo, lo puedo ir haciendo ahí en orden, ¿no? En orden alfabético. Ok. ¿A poco la iba antes de LRA? No. Ah, que ya me había espantado. Ok, sale. ¿Y COVID-19? No, ese no es acrónimo, ¿no? COVID-19 es de glosario. Entonces, así lo vamos armando cada una las palabras conforme van apareciendo en el texto, ¿ok? Y las podemos ir subiendo o ir bajando con respecto a eso, ¿ok? Pero vámonos al resumen. Y entonces, en el resumen, Gaby Angulo, perdón, Almita Vega, vamos a empezar a leerlo.
Antecedentes. Los pacientes con COVID-19 pueden cursar con complicaciones extrapulmonares, tales como lesión renal aguda. El mecanismo exacto del involucro renal no es claro y probablemente es multifactorial, siendo el daño directo a los túbulos renales y el indirecto por la tormenta de citocinas los más descritos. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Síguele, Gaby Angulo. Hasta aquí todo bien, ¿no? Está dando unos antecedentes muy generales, ¿no? Se echó un choro muy general, pero bueno, me gustó. No sé qué piensas tú, Almita. Sí me gustó, pero como que me cortó así de cursar con complicaciones extrapulmonares. Yo esperaba que pusiera más, ¿no? No solo lesión renal aguda. Alma, eres la maravilla. Entonces, yo creo que sí, si dices complicaciones extrapulmonares, Víctor, Sí. son varias. Entonces, ahí nada más pusiste una, Ok. ¿sí? Entonces, ahí yo creo que valdría la pena poner unas 2 o 3, ¿sí? De Muy acuerdo. bien, muy bien, muy buen punto. Gaby Angulo, ¿puedes seguir leyendo? Sí, doctor. En cuanto a los factores de riesgo, también se han encontrado inconsistencias. Los factores de riesgo más citados son la edad, la raza, comorbilidades y marcadores inflamatorios como procalcitonina, ferritina, dímero D, así como el uso de ventilación mecánica. Lo que sí ha sido consistente es el mal pronóstico que confiere al paciente el desarrollo de lesión renal aguda, que va desde más días de internamiento hasta aumento de riesgo de fallecimiento. El objetivo de este trabajo es determinar los factores de riesgo asociados a lesión renal aguda en pacientes con COVID-19. ¿Qué les parece en general, Liliana? Lili, ¿qué te parece en general estos antecedentes? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Se va a ajustar a las 300 palabras que dice? ¿O se me hace que no le van a alcanzar las 300 palabras? ¿Tú qué opinas? Pues sí, es que realmente lo hace breve, ¿no? Para que se ajuste a las palabras, pero bueno, el número de palabras que están solicitando. Pero sí, Ok. creo que está bien. Ok. ¿Y tú, estimado Raúl, tú crees que esto en un artículo funcione? Pues bueno, sí es siento yo un poco general en cuanto a los factores de riesgo, ¿no? Porque, pues bueno, por ejemplo, a lo mejor comparar la edad con algunos ya más específicos como el uso de ventilación mecánica, pues bueno, sí habría mucha diferencia, ¿no? Entre un factor de riesgo y otro. Pero, pues bueno, a fin de cuentas, o sea, el objetivo va a ser determinar los factores de riesgo, pero no es también ponderarlos, ¿no? Ok, a mí se me hace que están largos. A mí se me hicieron muy largos los antecedentes. Por lo regular son 2 renglones, 2 o 3 renglones a lo más, para ahondar en material y métodos. Eso es lo que pasa en los artículos, ¿no? Entonces, aquí como es tu tesis de maestría, puede ser que quede bien. O sea, Vicky, yo no lo cortaría, yo lo dejaría para ver qué es lo que dice tu tutora, pero en general tienen que ser muy chiquitos, ¿no? Entonces, eh, si no fuera así, o sea, si te dejaran usar todas las palabras, me parece que está bien. A mí me parece que faltaría un poco más de lenguaje técnico médico, para que no fuera tan general, Víctor. No sé si me explico. ¿Qué es lo que quiero decir, Esther? O sea, ¿cómo es que no tiene lenguaje médico ahí? Esthercita. Sí, creo que yo sería más puntual en cuanto a los marcadores de riesgo que encaminan a lesión renal aguda. Sí habla de varios factores de riesgo, pero como usted dice, son como muy generales, ¿no? Hablar de la edad, hablar de los días de la raza, comorbilidades y marcadores inflamatorios. Pues hablamos de varios pues, complicaciones de COVID que se están asociadas obviamente a estos factores de riesgo, pero quizá hablaría de algo más puntual como pacientes con antecedentes de lesión renal aguda previa o comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión. Oye, Esthercita, pero a lo que voy es, ¿así hablamos los médicos? Así, no, pues es que está requete feo, ¿no? Sí hay factores. No, ¿Qué factores? ¿Cuáles? No, pues unos que se han encontrado que son inconsistentes.
Y los más citados son la edad, la raza, comorbilidades, marcó de... No, no. ¿Qué? Quizá, bueno, quizá pudiéramos poner una referencia a los factores de riesgo que han impactado, poner Aquí no van referencias. un índice de, un intervalo de confianza, unos radios también podríamos agregar para Ok. hacer, como se dice, el lenguaje más científico. Sí, entonces el lenguaje más científico querría decir que los factores de riesgo son la edad y ponerle de qué tanto pega la edad, ¿no? O poner Sí. alguno de ellos que nos diga qué tanto pega la edad en ORs o en alguna cosa así, o dejarlo así, no pasa nada. Podemos ser muy, con este lenguaje muy, no sé cómo decirlo, ¿cómo le dirías tú, Alma? Este lenguaje muy general. Sí, no tan específico, sin números, ¿no? O sea, Sí, lo está ideal muy sería general, poder. pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Pero sí me parece, Vic, que te quedó muy como para el radio, para que te lean en el radio, pero por eso es que los antecedentes aquí son chiquitos, ¿no? Se han encontrado, hay inconsistencias en los factores de riesgo, quizás no ponerles cuáles son, está bien, pues, o sea, déjalo así, depende de tu tutor, pero cuando estoy haciendo un artículo, casi los antecedentes son 2 renglones. Cuando estoy haciendo un artículo, no pasa de 2 renglones en el abstract. No quiero decir en los antecedentes, sino en el abstract, ¿sí? Ok. Entonces, vámonos a material y métodos. Ya tengo el objetivo, determinar los factores, muy bien, de riesgo, ok. Y empezamos a leer, estimada Gaby Angulo. Material y métodos. Estudio de cohorte que pretende determinar los factores de riesgo para lesión renal aguda en pacientes internados con neumonía por COVID-19 en Hospital de Especialidades Belisario Domínguez en el periodo comprendido de marzo del 2020 a abril 2021. En tamaño de muestra se determinó con la fórmula evento por variable. La información se obtuvo del expediente electrónico de cada paciente. Se usó hojas para recolección de datos con posterior vaciado a documento de Excel. ¿Qué opinas? Se echó unos antecedentes de cuántas líneas tienes de antecedentes y material y métodos. ¿Qué pasó, Vic? A ver, ¿Continúa, doctor? déjanos ver cuánto pusiste de antecedentes. Oye, ya se perdió. ¿Ya viste cuánto pusiste de antecedentes y material y método chiquito? ¿Qué opinas, estimada Gaby? ¿Te perdí, Gaby? ¿Qué opinas, Lili? Pues sí, hizo falta más, ¿no? Hasta ser más claro, pues. Ok, ¿qué les parece si empezamos paso por paso? ¿Cuáles son las palabras raras que metió aquí? A ver, repite de material y métodos. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pretende? ¿Qué huele? Tendría que escribirlo también en pasado, ¿no, doctor? Es un estudio de corte que determinó los factores de riesgo de la renal, etc. Bravo, Esther, bravo, muy bien. Entonces, ¿y qué te parece ese de pretende? Pues no, pues, yo no te amo, pretendo. ¿Qué te parece, Raúlcito? Sí, bueno, sí, como comentan, además de escribirlo en pasado, pues a lo mejor ahí en material y método, pues sí, hacer puntual, ¿no? De qué tipo de pruebas estadísticas se realizaron, ¿no? A lo mejor, pues cuántos grupos hubo, ¿no? Etcétera, digo, reducido, pero sí ya especificar bien, pues cómo se desarrolló, ¿no? Ok, entonces, Sí. se trata de o sea, por ejemplo, yo lo primero que pondría es el diseño. Estudio o sea, aquí el estudio de corte es muy importante decir cuál de todos hay. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos tipos de corte conocen? Retro y prospectivo. Retroprospectivo también puede ser, ¿no? Ajá, ¿y aquí cuál fue? Entonces puede ser estudio de corte retrospectiva, o le pueden poner estudio observacional, longitudinal. Ahí está, ¿no? Longitudinal, observacional, estudio de corte retrospectiva, ¿sí? Y ahí le ponen un punto. Ahí le pones puntito. Y entonces, ahora sí,
le ponemos lo primerititito que ponemos, que son, ¿de dónde sacaste esta corte? No, no es necesario que pongas del Hospital Belisario Domínguez, pero sí que pongas cómo la realizaste. Que de los expedientes, ¿no? Estudio corte retrospectiva. Si quieres ahí, quítale el punto y le pones de expedientes de un hospital de tercer nivel. No necesitamos ponerle aquí del Hospital Belisario Domínguez, del Hospital de Especialidades Siglo XXI, ¿no? Sepúlveda, ¿no? Bernardo Sepúlveda, ¿no? Nada más así. En un hospital de tercer nivel. Y después de aquí van los criterios de inclusión. ¿Cuáles fueron sus criterios de inclusión? ¿Cuáles fueron sus mediciones? Gaby, ¿tú aquí qué le pondrías, por ejemplo? Ahí pone punto. Vic. Hospital de tercer nivel, punto. Y aparte. Y ahora, ¿cuáles serían los criterios de inclusión para ti, estimada Gaby? Claro, y tiene que venir en pasado, ¿no? Lili, Podría ser, por ejemplo, mayores de 18 años. se incluyeron Ajá. adultos que ingresaran sin daño renal con no sé qué, no sé cuánto. O Ajá. sea, ¿cuáles son los criterios que tuviste en tu primera medición? ¿Cuándo hiciste la segunda medición? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que incluiste? ¿Sí? Entonces, la primera parte son criterios de inclusión, criterios de exclusión. ¿Qué pacientes no? ¿Cuándo se hicieron las mediciones? Porque aquí, para hacer una corte, ¿cuántas mediciones debe de tener, Raúl? Deben ser dos mediciones, ¿no? Y pueden ser 2 en el momento que yo O quiera, más. o tienen que ser 2 muy específicas, Esthercita. Pueden ser más de 2, dependiendo del objetivo del estudio. Ok, en este caso, ¿cuándo determinarías lesión renal aguda? ¿En qué momento? ¿A los 5 días? ¿A los 6 días? ¿En cualquier momento? Vic, Pues sí, lo que pasa es que sí dependió del paciente hasta que cumplió el criterio para lesión renal aguda, los que lo cumplieron. Entonces, algunos después de las 48 horas, algunos tardaban más, los primeros 7 días. O sea, pues sí dependía de en qué momento cumplían el criterio. ¿qué les parece? Tucu. ¿Qué les parece una corte donde pues, a unos a las 48 horas, a otros a los 7 días y otros a los 10? Pero hay unos que no, pero a los otros que sí. ¿Qué opinas, Esthercita? Pues sí, es uno de los puntos que tenemos que tomar muy bien en cuenta para que sea muy puntual en lo que estamos estudiando, porque no es lo mismo que desarrollen a las 48 o a los Claro, 5 días. claro. Y sí es Entonces, importante mencionarlo, perdón. sí, Vic. Entonces yo creo que ahí valdría mucho la pena decir cuántos subieron a las 48 horas, cuántos subieron, digamos, a los 7 días y cuántos a los 10 días. Creo que sí lo puedes sacar a tus expedientes, ¿no? Sí, Doc. ¿No? Entonces, eso podría ayudar a ver, armar la corte, ¿sí? Pero entonces lo que queremos decir es criterios de inclusión, criterios de exclusión. Muy bien. Y después de eso, no es necesario que pongas del periodo comprendido de marzo del 2020 a abril 2021. Eso puede ir abajo. Eso puede ir en material y métodos de abajo donde ya lo vamos a decir, vamos a ser explícitos aquí. Este es el resumen apenas. Entonces, lo que sí es que tenemos que poner los factores de riesgo. Entonces, arriba dices, se consideraron factores de riesgo y ahí ponemos, digamos, unos 5 o 6, ¿no? Arriba dice que determinó los factores de riesgo. Sí, y ahí pones los factores de riesgo. Sí, edad, peso, talla, etcétera, etcétera, ¿no? Hipertensión arterial, ok, etcétera, etcétera. Ok. El tamaño se determinó por fórmula de evento, cálculo de tamaño de muestra por fórmula de evento. ¿Cuántos pacientes te salieron en el tamaño de muestra? 131. Ah, ok, ahí van 131. Y pones cuántas variables son los que se requieren, cuántas variables vas a poder medir. No se incluyeron,
¿Sí ven la diferencia entre se incluyeron y el resultado del cálculo de tamaño de muestra, Alma? Sí, el cálculo de tamaño de muestra es pre, ¿no? Entonces, le salió por decir, de 100 y tantas variables, ¿no? Sí. Y ya cuántos encontró, pues ya esa parte, ¿no? El tamaño de muestra determinado por fórmula de variables por evento, ¿sí? Fue de 130 pacientes. 131. No sé cómo lo sacaste con 131, porque yo me sé la del 10, entonces no hay nones. Es ¿Cómo que lo- creo que esos son los pacientes que incluyó, o sea, no los que salió en el tamaño, sino los que encontró de expedientes. Sí, sí, Vic. ¿No será así lo que dice Alma? Sí, Doc, sí, no. Es que de hecho el tamaño de muestra que me daba por evento por variable era menor a la muestra que se obtuvo. Ok, es lo que sea, ¿eh? Es lo que salga. Sí. O lo puedes hacer también por diferencia de proporciones, buscando algo, buscando una diferencia de proporción por cada uno de los factores de riesgo, ¿no? O por uno de los factores. ¿Cuál sería tu factor de riesgo más fuerte? Pues lo que pasa es que antes del estudio pues pensaba que algunos clásicos como diabetes, por ejemplo, pero pues no, al final del día no resultó ser un factor de Está riesgo. bien, es el que sea, no el que, o sea, el que tú habías hecho. Por ejemplo, diabetes puede ser. ¿Cuánto esperabas que tuvieras de diabetes? De que fuera un riesgo mayor. Primero, ¿cuánto es el riesgo de tener lesión renal aguda Mm, en pacientes con COVID? Ah, Pues la incidencia que obtuve fue del no, 50%. en la literatura. En la literatura. Híjoles, lo que pasa es que va desde el 10%, que son casi en todos los países de Asia, hasta el 50% en Estados Unidos y en Europa. Ok, eso debe de ir arriba. ¿Viste Eso que qué debe de ir bueno en que no tus compramos lo de antecedentes. Egipto? Ah, ya, ahorita te mando. Eso debe Reino de ir Unido en ya tus no va a antecedentes. dejar, ya no va a ser. ¿Sí? Eso debe de ir en tus antecedentes. Pero ok, después Ok. yo lo que les diría es que intenten buscar, hacer su tamaño de muestra con diferencia de proporciones de primera instancia, ¿no? Entonces, pero esa es una opción. Entonces, ok, aquí él ya lo hizo por cálculo de tamaño de muestra y le salieron 130 pacientes ¿cuántas variables? Con 5. 5, variables por evento, entonces son 50. ¿De dónde salieron los 130? Lo que pasa es que, bueno, ese también hubo siempre una duda, porque la fórmula para evento por variable toma en cuenta no solamente, o sea, toma en cuenta la incidencia de la enfermedad o la prevalencia. Sí, pero ahí hace ratito me dijiste que ese estaba muy tricky porque había unos que era de 50 y el otro que era de 30. O sea, ¿cuál tomaste? Ajá, una intermedia de 30, porque el de 50 se me hacía muy alta. Bueno, resultó ser así, pero no había planeado eso. Eso no dice, no viene aquí. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, ahí más o menos tienes que parafrasearlo, ¿no? Entonces, el cálculo de tamaño de muestra se basó en 10 variables por evento con una prevalencia del 30% para lo que se requerían 130. ¿Sí? De acuerdo, sí, de acuerdo. O sea, que tenga todas las características. ¿Sale? Sí, doc. Ok, seguimos leyendo. Después de eso, ¿qué sigue, estimado Raúl? Pon punto y aparte al cálculo de tamaño de muestra. Porque la información se obtuvo del expediente electrónico de cada paciente, eso va arriba. O sea, de cómo hice la corte, ¿no? Entonces, aquí después de esto viene el análisis estadístico. ¿Qué le pondrías en el análisis estadístico, estimado Raúl? Bueno, ahí en el análisis estadístico, pues bueno, serían prácticamente las pruebas que se realizan. Bueno, primero sería pues sacar la diferencia entre los dos grupos, ¿no? De pacientes en quienes. No, Raúl. Las características basales, el estado basal de los pacientes, ¿no? Sí, la características primera tabla con las Sí, características exacto. demográficas de los Se pacientes, realizó ¿no? estadística descriptiva,
¿no? ¿Cuántos masculinos? El rango de Son edades. resultados. Esos son resultados, Raúl. Estamos en material y métodos. Ujú. ¿Ya viste? Ok. Esthercita, Sí. entonces, estamos en material y métodos en la parte de análisis estadístico. ¿Qué tiene que decir ahí? Se realizó en el análisis descriptivo por, no sé, Sí, dependiendo estadística. de la distribución de la curva de las variables, se utilizó TestStudent o se utilizó UMA de No, WinDays. TED Student, No, no. perdón. No, UMA de mal, Win, mal. Tache. Tache. Alma, Eh, se realizó estadística descriptiva. ¿Sí? y se realizaron pruebas de normalidad, ¿no? Se realizaron pruebas de normalidad para las variables. Y aquí le pongo las variables que hice yo, las pruebas de normalidad. ¿Sí? Descriptiva. Para las variables cuantitativas, ahí le pones punto. Punto. Para las variables cuantitativas y le ponen cuáles. ¿Sí? Porque si no le ponen cuáles, entonces es tesis de residente. Así, para las variables cuantitativas se resumieron como media y desviación estándar. Y para las cualitativas como n y frecuencia. Y eso es eso es de residente, o sea que ni siquiera pone cuál. Claro, edad, peso, talla, índice de masa corporal, creatinina, y todas las variables que él considere que sean las buenas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces ahí le pone que se estudió el tipo de frecuencia, el tipo de distribución usando Kolmogorov-Smirnov. Sí, Esther, ¿viste la diferencia? Cómo no es Udeman y Whitney, porque no estoy haciendo Sí. estocástica, no estoy haciendo comparaciones estocásticas, solamente Sí, es la parte descriptiva, ¿sí? ok, sí. Utilizando Kolmogorov, Smirnov, K, y si quieres adornarte allí pruebas de normalidad de Kolmogorov, Kolmogorov, Smirnov, guión Smirnov. No, ese es el vodka. Smirnov. Es ruso. Exacto. Smirnov, V. Vic. ¿Sí? Ok, bien. Perfecto. Y después ya viene la parte, obviamente aquí faltaría la de las frecuencias, ¿no? Entonces faltaría las frecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de esto viene la parte de la estadística estocástica. Entonces, el análisis bivariado, en el análisis bivariado, ¿qué? Gaby Angulo. Ahí lo que vamos a ver es la correlación de los factores de riesgo con el desarrollo no de lesión renal aguda. ¿Correlación, Gaby? ¿Cuándo se utiliza correlación? Variables cuantitativas. ¿Eh? Variables cuantitativas, ¿no? Oye, ¿y cuál es el desenlace? ¿Es cuantitativo o es cualitativo? No, en este caso es cualitativo, porque al final vamos a hacer una regresión logística de sí o no desarrollaron la lesión renal aguda. ¿Y entonces por qué correlación? Sí, ¿no? Lili. Sí. Ok, bueno, es que aquí hay que ver primero si era, qué salió, si era, de distribución normal o de libre distribución. Ok, en el análisis bivariado se contrastó los pacientes que tuvieron lesión aguda contra los que se contrastaron los que tuvieron lesión aguda versus los que lesión aguda presente ausente con pruebas de contraste para variables cuantitativas
T de student o U de Manning Whitney, ¿no? Dependiendo la distribución. ¿Sí? Respectivamente. Ok, muy bien. ¿Y qué más? Ese sería para edad, peso, talla, índice de masa corporal. Pero para los factores de riesgo, estimada Lili, digo Raúl. Bueno, ahí para buscar o Bien. para predecir el desenlace, ¿no? El análisis de regresión logística, ¿no? Multivariado. Antes, La diferencia entre los dos grupos, ¿no? Con chi cuadrada. Ahí sí podría ser. se realizó el contraste de los factores de riesgo usando chi cuadrada. ¿Y qué más? ¿Qué más, Esther? En factores de riesgo ahí pones algunos, ¿no? Se Ahí- determinó aquellos, los factores de riesgo con significancia estadística fueron los que se hicieron pruebas. Ay, se me fue. Por eso tuve vacaciones y se me olvidaron. Ahí voy, espérenme. Las pruebas estadísticas se las llevó una ola en la playa. Sí, Estaba ya puesta así en Es. Acapulco, vino una ola y... Ok, demos la oportunidad a Almita que quiere decirle lo de los factores de riesgo y de los ORs y riesgos relativos y todo eso, quiere decirle así. Almita. Y se calcularon ORs, ¿no? No, se calcularon ORs, no. Ay, Gaby Angulo, ¿por qué casi me da una crisis convulsiva cuando dijo ORs? ¿Cuándo se utilizan ORs? Perdón, riesgo relativo. Sí, exacto, sí, Almita. Riesgo relativo porque es una corte, ¿no? Entonces ahí se calcularon riesgos relativos y ahí se calcularon riesgos relativos e intervalos de confianza del 95%. Ahora me acabo de dar cuenta que nos faltó la medida de frecuencia de la enfermedad. Entonces, abajo se revisó el tipo de distribución con Kolmogorov-Smirnov, y ahí le pones punto, abajo, se determinó la incidencia o la prevalencia. La incidencia, claro, muy bien. La incidencia de la lesión renal aguda, ¿sí? Y la frecuencia de las comorbilidades. Esa va a ser mi tabla 1. Entonces, aquí estoy describiendo la tabla 1, que es esta, de estadística descriptiva, mi tabla 1.5, que sería, o mi tabla 2, que sería el análisis bivariado, y ahora voy a hacer mi tabla 3, que va a ser mi modelo multivariado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos ahora a la tabla 3. Ahora sí, ¿cuál sería la tabla 3? Lili. Ya lo del análisis multivariado. ¿Cómo lo escribes? Se realizó una prueba de regresión logística. Un modelo de regresión logística, bien. O modelos de regresión logística. Modelos de Igual hizo regresión. varios modelos. Ajá. ¿Sí? Bueno, ahí podemos decir lo que sí se demostró, ¿no? Por ejemplo, donde se incluyeron las variables o encontrándose que, por ejemplo, solamente edad se obtuvo un... Ahí sí es el OR, ¿no? Sí, yo aquí, por ejemplo, en el resumen yo pondría, realizamos modelos de regresión logística para ajustar por los principales confusores. Que todavía no sabemos cuáles son porque depende de los resultados. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Y después de aquí qué sigue? Ya los resultados. No manches. Marcelita va a tener una crisis convulsiva tónico-clónico generalizada. Porque se le olvidó poner todos los apartados de ética. O sea, me imagino que aquí, así Marce que les enseñó ética, ¿sí? Marce les enseñó ética, ¿no? Marce está... ¿Qué va ahí en ética? ¿Le ponemos ahí ética 2 puntos o qué va? Raúl.
Pues sí, ahí podemos poner pues en cuanto a ética, que se cumple con el reglamento de la Ley General de Salud, ¿no? Y pues un estudio sin riesgo, porque pues nos basamos en estudios de laboratorio y expedientes clínicos, ¿no? En el resumen, ok. Esther, ¿tú querías? Creo que agregaría la declaración de Helsinki, en donde se Toda. respetan sí, podría ser. Eso lo dijeron en el protocolo cuando lo mandé N veces, me pusieron, hay que ser muy puntual con las declaraciones de Helsinki en sus apartados de ética. Entonces, Sí, ok, eso está bien en el apartado de ética, pero en el resumen, Almita, mm, ¿qué le pones tú a las tesis de residente? Consideraciones éticas. Se sometió, yo nada más le pondría, se sometió al comité de investigación y Local. ajá. O fue aceptado, ya para no ponerle se sometió, fue aceptado en el comité o tuvo aprobación del comité de investigación, fue aprobado por el comité de investigación con el número fulano de tal, ¿qué otra cosa? Fue retrospectivo, ¿no? Si fue retrospectivo igual y no, y fue exento de algunas otras cosas éticas. Entonces, quizás ya con ese rengloncito quede, ¿no? Cuando son prolectivos y sí obtuve un consentimiento informado, ahí sí vale la pena decir, se obtuvo consentimiento informado aquí, si no le tuve, no pasa nada, ¿no? Y con eso queda, aunque Esther, sí cuando vayamos a la parte de material y métodos, ahí sí me voy a hacer más explícito. ¿Sí, Esther? ok. Muy bien, Ok. perfectamente bien. Y entonces, Gaby Angulo, venga, resultados. Gaby. Se incluyeron 306 pacientes con una media de edad de 56 años más menos 13, de los cuales el 35% fueron mujeres. Entre las comorbilidades, diabetes mellitus estuvo presente en el 35%, hipertensión arterial sistémica en el 42%, obesidad del 21% y tabaquismo el 19%. En los laboratorios, leucocitos mediana de 11,000 con un rango intercuartil de 8.5 a 15, hemoglobina 14.8 con rango intercuartil de 13.6 a 16, albúmina de 3.1 con un rango intercuartil de 2.7 a 3.5, proteína C reactiva de 15 con un rango intercuartil de 10 a 23 y dímero D de 799 con rango intercuartil de 441 a 1900. Muy bien, Gaby. Diabetes mellitus Ya, no hasta fue un ahí, hasta factor. ahí. ¿Sí? Entonces, la primera parte es la parte descriptiva, ¿cierto? Entonces, Sí. se incluyeron 306 pacientes con una media de edad de no sé qué, no sé cuánto, está súper bien, ¿no? Antes de ponerle las comorbilidades, deberían de poner el resultado, a lo que te truje Chencha, ¿sí? Antes de entre las comorbilidades, yo pondría el resultado de cuánto fue la lesión renal aguda, cuál fue la incidencia de la lesión renal aguda. Entonces ahí le pondríamos la incidencia de lesión renal aguda fue de, ¿sí? ¿De cuánto? 50%. ¿Ok? Perfecto. Y ahora sí, entre las comorbilidades, estuvo presente en el 35, los leucocitos. Yo le pondría rango intercuartilar, donde dice 8.15 a 15. ¿Por qué no dice? R y Q. Y arriba, en material, en estadística, le tienes que poner qué es eso de R y Q, ¿no? Entonces, eso va arriba, ¿no? Entonces, cuando las variables fueron de libre distribución, se resumieron como mediana y rango intercuartilar o como media y desviación estándar. Entonces, aquí lo que vamos haciendo, estamos construyendo, ¿no? Construyéndolo todo y que cuadre perfectamente bien de los antecedentes, donde yo dije que iba a determinar incidencia, a estos factores que están aquí. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien.
Ahora vamos al bivariado. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer en el bivariado, estimada Lili, Pablo? En el bivariado, vamos a contrastar las variables cuantitativas. Ok, sale. Entonces, primero las Pacientes con cuantis. lesión renal aguda contra los no renal aguda. Órale. Entonces, primero eso, ¿no? Eso sería lo primeritito, ¿no? Entonces, puede ser que le ponga, no hubieron diferencias en edad, peso, talla, entre los que desarrollaron lesión renal aguda y los que no desarrollaron lesión renal. O no hubieran diferencias en peso, talla para el desarrollo de lesión renal aguda. No hubieron diferencias significativas en peso, talla en los pacientes con lesión renal aguda. Bien, punto y aparte. Y ahora siguen los factores de riesgo. ¿No? Entonces, él pone aquí, los pacientes, la diabetes mellitus no fue un factor de riesgo. Yo creo que aquí valdría la pena poner los riesgos relativos. Diabetes mellitus tuvo un riesgo relativo de tanto, ¿sí? Ok. Coma, y la hipertensión arterial sistémica de tanto, ventilación mecánica de tanto y PC de tanto, ¿sí? Es que aquí en México, si le pones por otro lado, se presta al albur. Entonces, mejor no le pongas por otro lado, porque luego por otro lado suena así medio raro. Ok. Así como que por otro lado, ¿por qué otro lado, doctor? ¿De qué nos está hablando, doctor? ¿Sí? Ok. Y después ¿qué viene? O sea, aquí ya vimos el bivariado, y ahora ¿qué viene, Raúl? En los resultados. Pues ya el análisis multivariado, ¿no? Ok. ¿Cómo le pondrías la frasecita? Para predecir, bueno, no es que ya se den resultados, el análisis multivariado de regresión logística mostró que el principal factor de riesgo fue, no sé, diabetes, ¿no? Por ejemplo, con un riesgo relativo de tanto, ¿no? Bien. Y así ir hacia abajo. Sí. En el MLR, porque allá arriba ya habíamos puesto modelo de regresión logística, en el modelo de... Está bien, déjalo, ya no lo borres, no te preocupes. En el análisis multivariado, las variables independientes fueron A, B, C y D, ¿no? O sea, con las variables independientes son las que fueron estadísticamente significativas, si es que hubiera alguna. Doctor, pudiera ser el análisis multivariado de regresión logística mostró la asociación entre las variables, entre los factores de riesgo X, Y, Z. Sí, exacto. Con un porcentaje de predicción de, no sé cuánto le dé a Vic, 50, algo así. Sí. Dependiendo de lo que haya salido en el modelo, ¿no? Sí, o en el modelo de MLR, la principal variable fue tal, ¿no? Entonces, ahí hay varias opciones. Pero aquí ponemos otra vez los riesgos y los intervalos de confianza del 95. Bien, muy bien. Y entonces ya con eso tenemos todas las características, ¿no? Y ahora sí vamos con las conclusiones, estimada Esthercita, te toca. Los factores de riesgo que mostraron asociación, que muestran asociación para la presencia de lesión renal aguda fueron, no sé, hipertensión con un RR, con un intervalo de confianza y y un, ¿qué dijiste? Riesgo Ay, relativo. no Ay, estás perdón. leyendo las conclusiones. A ver otra vez. Ah, perdón, no. Lesión renal aguda es una complicación que sería, ¿qué? Es una complicación seria en pacientes con COVID-19. La presencia de hipertensión arterial sistémica, ventilación mecánica y la edad son factores de riesgo para lesión renal aguda. ¿Qué opinas, Alma, con eso de serio? Hola, buenos días, es muy serio. Yo soy muy serio, no, pero es que hay otras lesiones que son más cotorras o más, no son tan serias. ¿Qué opinan? ¿Qué otra palabra podrían utilizar ahí? ¿Severa o ¿Severa? severa? No vio severidad de la enfermedad.
No vio severidad. Está bien, Gulo. Grave. Grave, no vio gravedad de la enfermedad. Lili, Es una complicación frecuente. bravo, bravo, Lili. Muy bien. Eso sí vio, lo que está viendo es frecuencia, entonces es muy frecuente, es una complicación frecuente en pacientes con COVID-19. Los principales factores de riesgo son. Entonces, aquí es muy importante que yo conteste en las conclusiones la pregunta que hice arriba. O sea, el título dice los factores de riesgo y yo aquí pongo los principales factores de riesgo para el desarrollo de lesión renal aguda son. Estoy casi contestando, ¿sí? Estoy contestando el título que se hizo. ¿Se entiende? Entonces, yo leo el título y tengo que leer las conclusiones y las conclusiones me tienen que llevar a decir, ¿cuáles son? ¿Sí? ¿Sí? Y ya quedó con eso. ¿Qué les parece? Bien. ¡Wow, Víctor! Muy buen trabajo. Le hace falta un poquito más, pero buenísimo, ¿no, Almita? ¿Cómo ven? Muy bien. Bueno, devuélveme la pantalla. Ok, entonces, para la próxima clase, lo que necesito es que ya todos ustedes, todos, me mandan su trabajo con la CIP 14, que yo les voy a mandar ahorita, ¿sí? O sea, que ya esté adaptado a la CIP 14 y que todos tengan por lo menos el resumen, como lo vimos el día de hoy. Entonces, me mandan a mi WhatsApp o a la liga de WhatsApp del grupo, mejor a mi WhatsApp, me mandan a mi WhatsApp su trabajo en Word, ¿sale? Tienen que enviar su trabajo en Word y el trabajo en Word tiene que venir. Por lo menos tiene que tener esta parte que puso Víctor con el índice. Póngale antecedentes y por lo menos unas 5 citas de antecedentes. Bueno, ya trabajaron mucho los antecedentes, entonces que tenga antecedentes. Y la próxima clase vamos a volver a trabajar en el resumen. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? La próxima clase trabajaremos en el resumen. Entonces, todos me mandan su trabajo y vamos a ver cómo nos va. Yo ahorita les mando la CIP 14. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Hecho derecho. Víctor, Gracias. felicidades. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bien hecho. Gracias.